conveniente repasar brevemente todos los temas que hemos visto anteriormente. Recordemos que empezamos revisando o recordando algunas de las hipótesis usuales realizadas para el análisis de la resistencia interna de las secciones de hormigón armado, en particular la de mantenimiento de las secciones planas. Posteriormente, vimos que determinadas relaciones de relación altura o de esbeltez, para el caso particular de la flexión, conducían a el no cumplimiento de esa hipótesis. Vimos también que cuando se aplicaban las cargas de manera concentrada, por ejemplo, en el extremo de un elemento que podía ser identificado con una columna, también teníamos el mismo efecto. Y llegamos a la conclusión de que en realidad hay sectores o secciones, los que llamamos perturbados, en todas las estructuras de hormigón armado, que su extensión no es menor respecto al volumen total de la estructura, y que de esa manera nos estábamos dando cuenta de que en realidad todos los temas estudiados anteriormente no eran suficientes para cubrir las necesidades en el momento del diseño y verificación de una estructura de hormigón armado. A partir de ahí nos hicimos algunas preguntas relacionadas con en qué lugares íbamos a encontrar esas secciones perturbadas, cómo determinar su extensión, si era posible eludir el hecho de que existían secciones perturbadas, y luego, al haber respondido negativamente la pregunta anterior, cómo resolverlo. A partir de ahí nos concentramos en una metodología para resolver las regiones perturbadas o regiones tipo D, denominada modelos Biela-Tensor, lo cual derivó en el estudio del equilibrio interno de mecanismos de bielas y tensores, o sea, de reticulados, que puedan equilibrar las cargas externas con los elementos internos de manera tal que nunca se supere la resistencia del acero o del hormigón. Estudiamos algunos modelos básicos, como para simplificar la aplicación de los modelos Biela-Tensor. Y si volvemos al hecho de que estos modelos Biela-Tensor deben equilibrar fuerzas externas y transferirlas a los apoyos con un equilibrio interno adecuado, y eso es lo que los modelos Biela-Tensor, con todas las condiciones que estudiamos, cumplen, pero luego tienen otra condición, que es la de que en ningún punto de la estructura se supere la resistencia de los materiales. Entonces, ese es el punto sobre el cual vamos a avanzar ahora. Sintéticamente, y haciendo algún paralelo con la metodología utilizada en en las asignaturas anteriores, hormigón armado 1, todo lo precedente de hormigón armado 2 y también estructuras, los modelos Biela-Tensor vendrían a ser como la determinación de las solicitaciones. De una manera particular, digamos, a través de estos modelos, no como momentos flectores, axiles y cortes a través de un programa de elementos finitos, pero en definitiva, cuando terminamos la formulación y el análisis de los modelos Biela-Tensor, lo que tenemos son esfuerzos en las bielas y los tensores. Entonces, eso es cumplir el requisito de garantizar el equilibrio interno. Ahora nos vamos a introducir en el análisis de cómo garantizar la resistencia de los elementos. Por lo tanto, el siguiente tema es criterios de resistencia. La ecuación básica de resistencia es la misma que hemos estudiado en hormigón armado siguiendo la reglamentación vigente en nuestro país. Vamos a tener, como siempre, de un lado una solicitación mayorada o resistencia requerida, y del otro lado vamos a tener una resistencia minorada, es decir, una resistencia nominal, que es esta Fn, multiplicada por un factor de minoración de resistencia.
FU es los efectos de las acciones externas multiplicados cada una, según su tipo, por los factores de mayoración correspondientes. Las combinaciones de acciones son siempre las mismas. En particular, y ya lo podemos mencionar, para el caso de los esquemas Biela-Tensor, phi vale siempre 0,75 y es un valor único que se aplica, y esto es muy importante mencionarlo, tanto a los tensores, que son elementos traccionados, como a las bielas, que son elementos comprimidos. Hay que cometer el error de suponer que, como los tensores son elementos traccionados, hay que aplicar un phi como el que utilizamos, por ejemplo, en tirantes. Phi es 0,75 y siempre vale lo mismo para los esquemas Biela-Tensor. ¿Qué es lo que vamos a tener que verificar? O sea, vamos a tener que aplicar esta inecuación de seguridad, el formato típico de seguridad, ¿a qué elementos? Básicamente a los puntales comprimidos, los tensores traccionados, y tendremos que verificar también la resistencia de la zona nodal. Habiendo realizado estos tres chequeos o dimensionamientos, habremos asegurado la resistencia interna, es decir, el cumplimiento del requisito de que en ningún punto se supera la resistencia del material o de los materiales. Como comentario general, hay que decir que, en general, en el caso de los tensores, el procedimiento apunta más en la dirección de realizar un dimensionamiento, es decir, dado el esfuerzo externo o la resistencia requerida de un tensor, dimensionar la armadura para la cual se verifica esa seguridad. En el caso de los puntales y de las zonas nodales, en general se realiza una verificación. Dado que las dimensiones de hormigón están predimensionadas normalmente, lo que se hace es hacer una verificación, un chequeo, el cual eventualmente puede terminar en que el espesor de la pieza pueda ser algo mayor o que la calidad del material tenga que ser algo mayor. Pero normalmente se realiza una verificación y no un dimensionamiento. Desde el punto de vista de la nomenclatura, la resistencia de los puntales se denomina FNS, la resistencia de los tensores FNT y la resistencia de las zonas nodales se denomina FNN. En lo que hace a la resistencia de los tensores, de los elementos que representan el acero, su resistencia nominal, FNT, está compuesta de dos términos. Uno, que representa el aporte de la armadura pasiva, que, hay que decirlo, es el tipo de armadura que normalmente está presente en este tipo de estructuras, elementos de gran altura. Es bastante infrecuente que se utilice armadura de tesado, pero puede existir. Por esa razón hay que presentar también en la resistencia, en la ecuación de la resistencia, el término en el que aparece el aporte de la armadura tesa, con alguna consideración relacionada con la variación de la tensión en la armadura tesada y algunas recomendaciones en términos de cuánto adoptar para el delta FP, que puede ser 420 MPa para armadura adherente y 70 para armadura no adherente. Lo vamos a ver a continuación y ya lo habíamos analizado, recordando que los esquemas Biela-Tensor son reticulados. Es necesario que la capacidad de sus elementos, tensores en particular, esté disponible en toda su longitud y por lo tanto en sus extremos deben estar adecuadamente anclados. Vamos a volver sobre este tema, pero es importante repetirlo de manera tal que vayamos fijando el concepto. Entonces, en resumen, en la mayoría de los casos, lo que vamos a tener es el término de
la armadura pasiva y sencillamente la resistencia nominal va a ser igual a la sección de acero multiplicada por la tensión especificada del acero. En lo que hace a la resistencia de las bielas comprimidas, es necesario considerar la forma de los campos de compresión, es decir, la morfología y la trayectoria de las isostáticas de compresión que están representadas por la biela comprimida. Básicamente se distinguen tres formas. Forma de tipo prismática, en la cual a lo largo de toda la biela comprimida el ancho se mantiene constante. En segundo término, la forma de tipo botella, en la cual se produce una curvatura que hace cambiar el ancho de la biela comprimida a lo largo de la misma. Y por último, la de tipo abanico, en la cual se produce una expansión del ancho de la biela comprimida a lo largo de la misma, pero sin curvatura en la trayectoria de las isostáticas. La diferencia fundamental en la morfología es que en el caso de la biela tipo botella se produce una expansión de las isostáticas de compresión acompañada de curvatura, como ya se había mencionado, que produce la existencia de tracciones y también de compresiones, pero las importantes son las tracciones en la dirección transversal. Entonces, en este caso, cuando una trayectoria de compresión se curva de esta manera, con una doble curvatura, y por ejemplo por el eje se mantiene recta por razones de simetría, lo que va a suceder es que van a aparecer en algunos sectores de la biela comprimida tracciones en dirección transversal. Esa misma curvatura en otros sectores de la biela comprimida lo que va a producir son compresiones transversales. Pero veremos a continuación que las problemáticas son en realidad las que producen tracción. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, un sector como este, en la biela comprimida, y tomamos ahí un elemento diferencial de material hormigón, nos vamos a encontrar con que tiene en la dirección longitudinal una compresión, que es la compresión de la biela comprimida, pero en la dirección transversal aparecen tracciones. Por el contrario, en una biela comprimida tipo prisma, como la A, las trayectorias son todas paralelas y al no producirse curvatura, en un elemento cualquiera, en cualquier posición, esto es igual para todas, lo que se va a encontrar es que solamente hay compresiones. Y de hecho, en la otra dirección no hay ninguna tensión. En la biela tipo prisma es fácil advertir esto, en la de abanico no tanto, pero la realidad es que en la biela de abanico también sucede lo mismo. En un elemento diferencial, lo que van a aparecer van a ser solamente compresiones en una dirección. Entonces, lo que vamos a advertir es que la diferencia que marca una disminución en la resistencia de las bielas es la existencia de estados biaxiales de tensiones en los que uno de ellos es una tracción. También marca una diferencia un estado biaxial en el que ambos son compresiones, pero en este caso produciría un aumento de la resistencia. Todo este tema ya se analizó en Hormigón Armado 1, simplemente hay que recordarlo. Vamos a ver cuáles son las consecuencias prácticas en términos de la resistencia de los campos de compresión, o sea, de las bielas comprimidas,
que tiene este efecto de bidimensionalidad del estado tensional. Entonces, cuando nosotros tengamos un elemento comprimido, una biela comprimida de tipo A o C, en el que aparece un estado unidimensional de tensiones, tendremos que la resistencia básica a compresión es igual a 0,85 por F'C, que es la resistencia de la probeta prismática, lo que se asume, por ejemplo, para el cordón comprimido en un reticulado que representa el comportamiento a flexión y que se utiliza este valor, 0,85 F'C, para realizar el equilibrio interno, por ejemplo, de flexión simple. Los campos de compresión en bielas con esta morfología, B, de tipo botella, tienen menor resistencia, pero aparece una discriminación en función de que haya armadura transversal, que pueda, de alguna manera, tomar estas tracciones que mencionamos anteriormente que aparecen ahí. Cuando hay armadura transversal reglamentaria, y vamos a ver qué es armadura transversal reglamentaria, es una armadura mínima de piel que se requiere para este tipo de elementos. Entonces, en ese caso, FCU es igual a 0,75 por 0,85 F'C. Es decir, obsérvese que se tiene un factor 0,75 contra un factor 1. Es decir, que la biela tipo botella, cuando tiene armadura transversal reglamentaria, o sea, un valor mínimo de armadura transversal dado por el reglamento, resiste menos que las bielas tipo prisma o abanico, y esa disminución es de un 75%. Si no tuviera armadura transversal reglamentaria, o sea, si no hubiera esa armadura, entonces FCU caería al 60% de 0,85 de F'C, es decir, que el valor que aquí es 1 pasa a ser 0,60, lo cual es una disminución importante. Y por último, en caso de que exista una tracción en la zona donde está el puntal, es decir, que aparezca una tracción transversal, no solo la inducida por la forma del campo de compresión, como ya vimos para el tipo botella, sino que además por el equilibrio del cuerpo, el equilibrio de las cargas externas y el esquema de bielas y tensores interno, existiera una tracción transversal, entonces en ese caso la disminución es mucho más acentuada y llega al 40% del caso en el que no hay tracciones transversales. Estos son los valores prescriptos por el reglamento. Vamos a ver un poco la razón por la cual se produce esta disminución tan importante, a partir de un gráfico que ya hemos visto anteriormente en los cursos de hormigón 1 y probablemente también en hormigón 2. Este gráfico representa el comportamiento en términos resistentes, es decir, esto es una curva de resistencia intrínseca, del hormigón sometido a estados biaxiales. ¿Qué es lo que tenemos en cada uno de los dos ejes? Tenemos dos tensiones, sigma 1 y sigma 2, y lo que estamos graficando en cada uno de ellos es el cociente entre sigma 1 sobre Fc y en el otro sigma 2 sobre Fc. Es decir, cuando en esta curva graficamos el punto correspondiente igual a menos 1, lo que tenemos es la rotura de la probeta sometida a compresión simple. En este gráfico estamos utilizando una convención diferente a la usual y las compresiones son valores negativos. Entonces, para el punto igual a 1, lo que tenemos es la situación de la morfología A y C. ¿Por qué? Porque en estos dos tipos de
morfología de isostáticas o de bielas comprimidas, tenemos un estado uniaxial, habíamos recordado anteriormente. Entonces, en estos casos, con una situación de compresión simple, la rotura se produce cuando llegamos a este punto. La situación del campo de compresiones de tipo botella se puede representar, ya lo habíamos dibujado anteriormente, pero se puede representar también de acuerdo con esta forma. Esto es para un puntal o una biela de tipo botella. Entonces, vamos a ver con un esquema de equilibrio interno a través de bielas, es decir, vamos a representar el equilibrio interno de la biela comprimida con un pequeño esquema de bielas y tensores. Entonces, lo que tenemos es la compresión externa, que sería este valor que tenemos aquí, la compresión en la biela, equilibrando en ambos extremos, obviamente. Y lo que tenemos es un camino de compresiones interno que marca una apertura en las bielas comprimidas internas a la biela. Y lo que observamos es que cuando vamos a este sector, lo que vamos a tener es, del lado izquierdo, una compresión que viene así, exagerando un poco el ángulo. Aquí tenemos ese pequeño nudo. Luego, del lado derecho, una compresión que es horizontal. Y si nosotros observamos este nudo, nos damos cuenta que no está equilibrado en la dirección vertical. Requiere para su equilibrio una tracción transversal así. Esa tracción es este tensor que aparece aquí y que aparece aquí. Esa es la tracción interna que hace que en este elemento el estado de tensiones esté dado por una combinación entre una compresión longitudinal y una tracción transversal. Entonces, ¿en qué punto va a romper el material en este estado de compresión y tracción en la otra dirección? La tracción en la otra dirección aparece, dijimos, por este efecto que tenemos aquí. Lo que vamos a tener entonces ahí es, en este punto, un elemento diferencial con su compresión en una dirección, que es esta compresión que tenemos aquí, por su tracción en la otra dirección, que es esta tracción que tenemos aquí, y la ruptura del material se va a producir en este punto, sobre la curva de resistencia intrínseca. Lo que vemos es que lo que nosotros estamos viendo en esta biela comprimida, obviamente, es la compresión. Esta tracción ocurre aquí internamente. Desde afuera, lo que nosotros vemos es que esta biela comprimida resiste este valor, mientras que una biela comprimida, como la A o como la C, resiste este otro valor que es mayor. Entonces, esa disminución, debida a la morfología interna de las isostáticas y a la aparición de tracciones transversales, para nosotros se traduce en una disminución en la resistencia de la biela en la dirección que a nosotros nos interesa, que es la longitudinal de la biela comprimida, desde este valor hasta este valor. Puede estar un poco fuera de escala, pero en definitiva lo que tenemos son esos números de 75%, 60% o 40% en función de cuál sea el estado de la situación en el caso de la biela tipo B. Mencionamos anteriormente que cuando estamos trabajando con puntales tipo B, si tenemos armadura transversal que tome esas tracciones que estuvimos mencionando, que aparecen por la morfología
de las bielas comprimidas y las tracciones transversales que aparecen. En caso de poner armadura transversal reglamentaria, podemos aumentar un poco la resistencia sin llegar al valor de las bielas tipo prisma y tipo abanico, pero sí llegando al 75% del valor de la resistencia de un estado uniaxial de compresión. ¿Cuál es el objetivo de esa armadura? Obviamente es resistir esas tracciones que acabamos de explicar cómo aparecen. Para el caso, y ahora paso directamente a explicar cuál es la armadura reglamentaria. En el caso de tener hormigón con una resistencia especificada de hasta 42 megapascal, lo que se requiere es colocar una armadura que tenga una cuantía geométrica del 3 por 1000, lo cual, eso para ambas caras del elemento. En general eso significa que se va a colocar un 1,5 por 1000 en cada cara. Vamos a volver sobre este tema cuando hablemos de las prescripciones reglamentarias. En general, las armaduras se podrían poner transversales a la biela, pero es más común colocarlo en dos direcciones ortogonales para cumplir también una prescripción de armadura mínima. Y a partir de eso nosotros podemos considerar que esta biela tipo botella tiene una armadura transversal para tomar esas tracciones y por lo tanto aumentar la resistencia de esa biela comprimida. Por último, y esto es un caso bastante raro, en caso de que el hormigón, y acá ya estamos hablando de la compresión en esta dirección directamente. Si la fuerza de compresión en la biela, y esto vale para cualquiera de las bielas, no solamente para la tipo botella, sino también para la prisma y para el abanico. Si esta fuerza de compresión dividido el ancho de la biela superara la tensión que dijimos anteriormente, 0,85 por F'C en una biela tipo prisma y así siguiendo, entonces se podría agregar armadura longitudinal, es decir, tratar a la biela comprimida como una columna. La columna en la cual, además de tener la resistencia del hormigón, agregamos armadura comprimida. Esto no sería un tensor, sino que sería armadura comprimida en la biela. Es bastante raro tener esta situación en los elementos de gran altura que normalmente se dan en las estructuras reales. Pero el reglamento nos permite tener ese grado de libertad y eventualmente, si fuera necesario, recurrir al mismo. Vamos a ver ahora la resistencia de los nudos. Recapitulando brevemente, analizamos la resistencia de los tensores, la resistencia de las bielas comprimidas y ahora vamos a ver la resistencia de los nudos. En realidad vamos a estudiar primero el comportamiento de los nudos. Los nudos están constituidos de hormigón. Por lo tanto, su comportamiento y su resistencia también va a estar condicionado por el mismo fenómeno de estado biaxial de tensiones que vimos para las bielas comprimidas. Entonces, vamos a clasificar, o en general la metodología utilizada para los modelos biela-tensor, clasifica a los nudos en función de los esfuerzos que llegan al mismo. Un nudo es el punto en el cual se encuentran bielas comprimidas y tensores, y en el cual se producen desvíos de esfuerzos. O sea, de hecho, son los puntos en los cuales planteamos el equilibrio interno para ir resolviendo el reticulado, que es el modelo de bielas y tensores. Entonces, si nosotros representamos con C a una biela comprimida, es decir, un elemento que trae una fuerza de compresión, y por T a un tensor, que son los dos tipos de elementos que podemos tener, entonces vamos a clasificar a los nudos pensando que en principio la mayoría de los nudos llegan tres esfuerzos, tres elementos de un esquema o de un modelo biela-tensor, con las letras que representan C si es una biela comprimida y T si es un tensor. Entonces, un nudo al cual concurren todos elementos comprimidos se va a denominar nudo CCC. Un nudo como este, típicamente al cual llegan un elemento comprimido interno, una compresión externa, que es la reacción, y una tracción,
lo vamos a denominar nudo CCT. Y aquí arriba estamos poniendo otros casos en los cuales podríamos tener CTT y un TTT, que es bastante raro. Lo más normal es tener estos dos tipos de nudos. O todo comprimido o con una tracción. Y eventualmente con dos tracciones. Muy raramente vamos a tener un nudo en el que concurran tres tensores, pero podrían existir. A partir de eso, la resistencia de las zonas nodales o de los nodos va a estar condicionada justamente por esa clasificación que vimos antes. Entonces, vamos a ver que la resistencia básica del nodo o de la zona nodal va a ser igual a una fuerza dada por una sección, que luego vamos a ver cuánto vale. Por el momento vamos a estudiar la resistencia en términos de tensión máxima, multiplicada por un valor de tensión que vamos a llamar FCU. Y esa FCU es igual a 0,85 por F'C, que es el valor básico correspondiente a compresión simple, multiplicado por un factor beta n. Ese factor beta n depende de cómo sean los signos de los esfuerzos, bielas comprimidas o tensores que llegan a ese nudo o a esa zona nodal. Entonces, cuando la zona nodal está limitada exclusivamente por puntales o bielas o áreas de apoyo, entonces este sería el caso, por ejemplo, de un CCC, porque llegan todas compresiones. Esta definición no reduce a 3 la cantidad de esfuerzos, pero en general son 3. Entonces, cuando tenemos una zona nodal, un nudo al cual concurren solo compresiones, entonces beta n es igual a 1. ¿Por qué? Porque esa zona nodal va a estar sometida a un estado, en el peor de los casos, de compresión uniaxial y casi seguramente de compresión biaxial. Entonces va a tener una resistencia igual a la de la probeta simple o mayor. El reglamento toma una limitación y toma el mismo valor que la probeta uniaxial. No se arriesga a darle un incremento en las tensiones, en la capacidad por compresión biaxial. Cuando tenemos zonas nodales que anclan un tensor, y eso sería, por ejemplo, en lo que vimos antes, un CCT, cuando tenemos un tensor, y entonces la resistencia FCU se ve reducida respecto al CCC en un 20%, es decir, es 0,80 por 0,85 de F'C. Y cuando se tienen nodos en los que tenemos CTT o más, y acá nos libera de ver cuántos son, o sea, a partir de tener dos tracciones, entonces la reducción en la resistencia de la zona nodal es de 0,60 respecto al valor del CCC, respecto al valor de compresión simple del material. Veamos ahora de forma un poco más realista cómo se materializan estos nodos que analizamos en la diapositiva anterior. Habíamos dicho que teníamos nodos o zonas nodales tipo CCC, en los que la resistencia del hormigón FCU tomaba un valor igual a beta n igual a 1, esto es beta n, multiplicado por 0,85 de F'C. Y en ese caso teníamos la mayor resistencia del nodo o de la zona nodal. Cuando en el nodo aparece una tracción, al menos, y tenemos un nodo CCT, entonces esa resistencia, el factor beta n, vale 0,80. Entonces, la resistencia de la zona nodal, del hormigón en esa zona nodal, disminuye al 80% de lo que es la resistencia para el CCC. Y para el caso en que se suman dos tracciones, tenemos un nodo de tipo CTT o con más tracciones, beta n vale 0,60. Entonces,
En definitiva, y resumiendo, un nodo CCT tiene el 80% de la resistencia de un CCC y un CTT tiene el 60% de la resistencia de un CCC. Veamos ahora, además de esto que ya habíamos estudiado anteriormente, cómo se materializan geométricamente estas situaciones. Comencemos por el nodo CCC. En el dibujo lo que tenemos es una carga externa que está actuando sobre una placa de apoyo. Este sector, este rectángulo con rayas a 45 grados, es una placa externa de apoyo. Y lo que tenemos aquí es lo que se denomina zona nodal. Esto es un segmento, un subsector de la estructura de hormigón armado que denominamos zona nodal. Si analizamos el esquema de bielas y tensores, esto que está aquí es el circulito con el que representábamos el nodo, que es un punto. Y aquí tendríamos una biela y la otra biela, cada una de las cuales tiene una determinada compresión que está dada por el equilibrio interno del reticulado, que representa al modelo de bielas y tensores. ¿Cómo se calcula el área? Es decir, vamos ahora a esta expresión de verificación. ¿Cómo calculamos el área de contacto A sub n? Porque FCU es lo que ya hemos visto anteriormente, cómo lo calculamos. Y cómo disminuye la resistencia en función de que el nodo sea CCC, CT o CTT. Lo que nos falta para determinar la resistencia de la zona nodal es el área. El área depende de cada una de las caras. Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer la verificación de esta zona nodal con esta fuerza a la que vamos a llamar C sub 1, lo que haremos será dividir esa C sub 1 o multiplicar a FCU por esta distancia y por el espesor del elemento que se mide perpendicular a la pantalla. Esas dos dimensiones, este ancho multiplicado por el espesor, que es perpendicular, genera un área. Y ese área es esta A sub n. Entonces, para este caso, si nosotros multiplicamos esta dimensión por el espesor, que nos da A sub n, y como este es un nodo CCC, lo multiplicamos por 1 y por 0,85 de F'C, eso que es la resistencia en términos nominales debería ser mayor o igual que C sub 1, que es la solicitación externa en términos, también puesto en términos nominales. Luego vamos a ver, y sobre todo en la práctica, cómo se juega con el phi y con los factores de mayoración, pero en términos generales recuerden que esto es una capacidad nominal. Para compararlo con una C que tenga características de última, habrá que multiplicarlo por el phi, que vale 0,75. Bien, esta verificación hay que hacerla en las tres caras donde hay cargas externas aplicadas en este nodo o en esta zona nodal CCC. Entonces, si tenemos aquí un C sub 2, entonces habrá que ir a esa cara, multiplicar este ancho, que obsérvese que es un poco más chico que el otro, por el espesor, que en general obviamente es el mismo, multiplicarlo por 1 por 0,85 de F'C, porque estamos hablando de un nodo CCC, y compararlo con C2, también en términos nominales o en términos últimos. Y en rigor habría que hacer lo mismo con la carga externa, que aquí se denomina C, y el área, en ese caso el A sub n, sería esta longitud multiplicada por el espesor. Entonces, cada zona nodal tiene una cantidad de verificaciones. ¿Qué pasa cuando aparecen las tracciones? Pasemos al segundo caso, el nodo CCT, y después en general, cuando haya más tracciones, será lo mismo. Observemos la morfología de este nudo. En este nudo tenemos una placa externa. Esto podría estar representando, por ejemplo, un apoyo. Y esta es la placa de apoyo.
Esto que tenemos aquí sería la reacción externa, a la que estamos llamando C. Luego, en el esquema de bielas y tensores, aquí hay un nodo, aquí hay una biela comprimida y aquí hay un tensor. El tensor tiene esta fuerza, a la que llamamos T. Y la biela comprimida, de acuerdo al equilibrio interno, tendrá una compresión que podemos llamar C sub 1. ¿Cómo se hacen las verificaciones en este caso? En primer lugar, hay que tener en cuenta que FCU va a ser igual a 0,80 por 0,85 por F'C. En todos los casos, en todas las verificaciones que comprendan a este nodo, a esta zona nodal, porque es CCT. ¿Cómo se hacen las verificaciones? Se hacen con esta expresión, en la que FCU, para este caso, es 0,80 por 0,85 por F'C por ser un nodo CCT. ¿Cuánto vale A sub n? A sub n depende de la cara. Entonces, haremos una verificación para esta cara, en la que A sub n es esta longitud que estoy marcando, multiplicado por el espesor, y la resistencia de esa cara va a ser esa A sub n por FCU. Y se comparará en términos últimos o nominales con esta compresión. Lo mismo pasa con esta otra cara. Su A sub n será esta longitud multiplicado por el espesor. Ese área multiplicado por FCU va a dar la capacidad, la resistencia, y se comparará con C1, siempre, insisto, en términos nominales o últimos. No olvidarse del formato de seguridad. La novedad aquí viene con la verificación de la tracción. Para hacer la verificación de los tensores, o sea, del esfuerzo que provoca la tracción del tensor en la zona nodal, lo que se hace es convertirlo en una compresión equivalente. Entonces se toma esta longitud, que luego veremos un poco más en detalle cuánto vale, se multiplica por el espesor, ese área se multiplica por FCU y esa capacidad se contrasta con T, siempre también en términos nominales o últimos. Pero lo que vemos es que estamos haciendo una especie de conversión de la tracción en una compresión, llevándola del otro lado del nudo, y es como si la tuviésemos aplicada aquí, del otro lado del nudo. En definitiva, siempre se termina haciendo una verificación con una capacidad a compresión de la zona nodal. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, en principio sería necesario calcular los esfuerzos en todas las barras y verificar todas las caras de las zonas nodales, lo que vimos anteriormente. En general eso se puede hacer así, requiere hacer algunos dibujos, algunas caracterizaciones geométricas de cómo es la morfología y las dimensiones de las zonas nodales, y se va a ver en muchos libros, en muchas publicaciones y ejemplos resueltos que se hace así. Podemos introducir alguna simplificación con suposiciones que nos van a dejar del lado seguro, pero del lado más seguro de lo que requiere el reglamento, es decir, simplificamos y lo que hacemos es perder un poco del ajuste que podríamos hacer, pero nos va a ahorrar un poco de tiempo. Y entonces la pregunta de si es necesario verificar todas las caras de los nodos o de las zonas nodales, la podemos simplificar un poco y chequear básicamente los efectos de las acciones externas. Insisto, esto es una simplificación. La verificación estricta sería como vimos anteriormente. Dibujar la geometría de las zonas nodales y hacer una verificación de todas las caras de cada zona nodal. A partir de algunas simplificaciones, lo que vamos a hacer es verificar los efectos de las acciones externas solamente, es decir, de las fuerzas externas y de las reacciones tomadas también como fuerzas externas, y verificar los efectos de los tirantes sobre los nudos.
Entonces, de esa manera, a partir de consideraciones que veremos inmediatamente, podemos hacer una verificación simplificada. Insisto que nos va a dejar un poco más del lado seguro de lo que requiere el reglamento, pero nos va a dar un poco menos de trabajo. Siempre podemos pasar a hacer la verificación de 100% de las caras de las zonas nodales y hacerlo de manera más estricta. Esto es nada más que una metodología simplificada. ¿En qué se basa este concepto? Este concepto se basa en dos suposiciones que se verifican básicamente siempre. Pero es importante saber cuáles son las hipótesis de manera tal de detectar si en algún caso muy raro eso pudiera no verificarse. La primera suposición es que las mayores concentraciones de tensiones se dan en los puntos donde se aplican las cargas externas activas o reactivas. Eso es en general así y lo único que hay que hacer es ver los diagramas de isostáticas y verificar que en general las máximas concentraciones de isostáticas, lo que implican mayores tensiones, las máximas concentraciones de isostáticas se dan en general en esos puntos, o donde está la placa a través de la cual se aplica la carga externa, o donde está la placa de apoyo o la columna de apoyo. ¿Por qué? Porque en general dentro del cuerpo hay mucho mayor superficie y las isostáticas, la solución elástica, como debe minimizar el trabajo elástico interno realizado, o sea, la solución elástica es la que minimiza el trabajo elástico interno realizado, entonces naturalmente tiende a gráficamente abrir o expandir las isostáticas. Y cuando las isostáticas se abren, cuando tenemos la misma cantidad de isostáticas en una superficie mayor, las tensiones son menores. Entonces, ese es uno de los fundamentos principales. El otro fundamento es analizar el estado de tensión en una zona nodal, como por ejemplo la que tenemos aquí. Esta zona nodal es o representa cualquiera de los dos apoyos de una viga de gran altura. Entonces lo que tenemos es la placa de apoyo con un ancho B sub A por apoyo, y tenemos la reacción externa. Obsérvese, yo lo comenté en la diapositiva anterior, decía la verificación hay que hacerla en términos nominales o últimos. Aquí vamos a trabajar esta verificación en términos nominales. Entonces, lo que tenemos que tener acá es un valor nominal de la reacción, o lo que vamos a tener es una capacidad en términos nominales. Tenemos por un lado como acción externa Rn. Naturalmente, este apoyo, por no tener acción o por no tener componente horizontal, lo único que produce en esta cara que tenemos aquí, esta cara interna de la zona nodal, son compresiones. Es decir, no hay taos en esa cara. Vamos a ver ahora el efecto del tensor. Esto que viene aquí es el tensor, FNT. También vamos a considerar el valor nominal de la fuerza del tensor. Vimos en la diapositiva anterior que para verificar la zona nodal lo que hacíamos era ir a la cara del otro lado del nodo y utilizar este ancho. ¿Cuánto vale B sub S? B sub S está dado de la siguiente manera. Si entre la cara inferior y la altura del tensor tenemos una distancia, eso es B sub S sobre 2. Entonces vamos al doble de esta distancia, que no es el recubrimiento, es la distancia entre la cara inferior, la cara externa del elemento, y el baricentro de las armaduras, en realidad, porque este tensor, recuerden que lo habíamos mencionado, no necesariamente representa una sola capa de armadura, sino que puede representar una cantidad de capas. Y en ese caso, el tensor en el modelo de bielas y tensores, lo habíamos mencionado al describir cómo hay que representar a la estructura en el modelo de bielas y tensores, ese tensor tiene que estar en el baricentro de las armaduras. Entonces B sub S va a ser igual a el doble de esta distancia y eso va a dar el ancho. Vamos a ver inmediatamente algunos
ejemplos con dibujos más concretos. Pero ahora lo que nos interesa es que tenemos B sub S. ¿Qué sucede? Como esta fuerza que nosotros idealmente vamos a trasladar de este otro lado también es normal, lo que tenemos es la siguiente situación. Dos caras normales entre sí con esfuerzos exclusivamente normales. Esa es la definición de tensiones principales en un elemento de un cuerpo. Las tensiones principales se pueden representar en un diagrama sigma tau y siempre son los valores extremos, el mayor y el menor. Y esto que aparece aquí es el círculo de Mohr. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros analizamos la tercera cara de esta zona nodal, esta que está aquí, la que está sometida al valor de compresión que trae la biela comprimida que confluye al nodo S, FNS, cuyo valor lo podemos determinar, a esa fuerza FNS deberíamos dividirla por este B sub P, pero la compresión que provoque en esta cara, en la cara trazada con verde, necesariamente va a tener que caer aquí al medio. ¿Por qué? Porque las otras dos son tensiones principales. Nosotros no sabemos cuál es sigma 1 o sigma 2. Es decir, no sabemos si sigma 1 está en esta cara o en esta cara. Y lo mismo con sigma 2. Pero podemos saber, podemos escribir que sigma 1 va a ser el valor máximo entre FNT dividido B sub S, es decir, esta fuerza dividida este ancho y dividido el espesor también. Pero en esta fórmula, como el espesor es siempre el mismo, vamos o podemos suponer que vale 1 o se va a terminar simplificando porque lo que vamos a hacer es una comparación. Entonces sigma 1 va a ser el valor mayor de tensión en esta cara o en esta otra cara que tenemos acá. Y sigma 2 va a ser el menor. A nosotros nos interesa cuál de los dos es el mayor, porque cuando sepamos que uno de los dos es el mayor, sabremos que en toda esta zona nodal no hay una compresión mayor que esa. Y ese es el objetivo de esta simplificación. Entonces, lo que nosotros decimos es, vamos a verificar solamente las compresiones dadas por las fuerzas externas, como sería Rn, o por los tensores, que también lo terminamos verificando aquí como si fuese una fuerza externa. Lo estamos colocando a efectos de hacer nuestra cuenta en la cara externa, Fnt dividido B sub S, y Rn dividido B sub A. Entonces el razonamiento es, vamos a hacer la cuenta Rn dividido B sub A y guardamos ese valor. Fnt dividido B sub S y tomamos ese valor. Comparamos esos dos valores. Nos quedamos con el mayor. Y por ser tensiones principales, esa va a ser la máxima compresión en nuestra zona nodal. Eso nos ahorra el cálculo del ancho de FNS inclusive. FNS lo vamos a tener en general, pero nos ahorra el cálculo geométrico, nada más, y nos permite hacer un chequeo más expeditivo. La siguiente, eso desde el punto de vista de las solicitaciones, y eso es estricto, en realidad ahí no estamos haciendo ninguna simplificación que sea más conservadora de lo que nos pide el reglamento. Donde sí nos vamos a poner un poco más conservadores es en lo siguiente. Vamos a ver contra qué comparar esa compresión que vendría a ser como la solicitante. Ahora tenemos que ver cuál es la resistencia. Entonces, ¿qué podemos chequear nosotros rápidamente en nuestro modelo de bielas y tensores? Bueno, podemos chequear si es un nudo CCT o si es un nudo CTT. O, eventualmente, si es un nudo CCC. Probablemente se nos complique
verificar si la biela comprimida, esta que tenemos acá, es de tipo prisma o de tipo botella, y eso decidía la resistencia de ese tipo de biela. Y entonces ahí es donde vamos a introducir la simplificación. Vamos a suponer que esta biela es de tipo botella y que por lo tanto tenemos una restricción en su capacidad. Entonces, cuando nosotros hacemos la conjunción de todos estos factores, lo que nos queda es que ese valor máximo dado entre la tensión de la reacción externa y la tensión del tensor Rn dividido B sub A o Fnt dividido B sub S, nos quedamos con el mayor de esos, por eso ponemos aquí max entre esos dos valores, y lo vamos a comparar en un nudo CCT con 0,75 de 0,85 de F'C, que es 0,64 de F'C, donde el 0,75 está dado por la limitación de la resistencia de la biela comprimida tipo botella. Y en los CTT vamos a tomar 0,60 de 0,85 de F'C, que da 0,51 de F'C, que está dado por la zona nodal de tipo de dos tracciones, que es 0,60 el coeficiente que hace disminuir la resistencia a compresión. De esa manera, si nosotros tenemos un nudo CCC, también vamos a utilizar el 0,75 por 0,85 de F'C, porque aunque el nudo es CCC y resiste 1, como estamos suponiendo que la biela comprimida es de tipo botella, estamos limitando a 0,75. Y ahí podría surgir la pregunta de, bueno, está bien, pero en ese caso es como si estuviéramos suponiendo que esta tensión intermedia es básicamente igual a la tensión máxima. Sí, por supuesto. Esa es la simplificación a partir de la cual, como les comentara anteriormente, nosotros estamos tomando alguna reserva de resistencia, somos un poco más conservadores de lo que nos pide el reglamento. Pero es el costo que estamos pagando por chequear todo el nodo a partir de dos tensiones, que son Rn dividido B sub A y Fnt dividido B sub S. En la práctica van a trabajar con esta verificación y van a ver que es mucho más fácil implementarla que toda la explicación que acabamos de ver, pero es necesario para que se comprenda la filosofía de esta verificación simplificada. ¿Cómo son en la práctica las zonas nodales? Es una cuestión interesante y tiene que ver con la altura del tensor, con el B sub S que habíamos mencionado anteriormente. Acá lo que estamos haciendo es ver un poco más en detalle y físicamente cómo se puede materializar. La placa de apoyo es básicamente lo mismo, esto era lo que llamábamos B sub A, y esto es el ancho de una columna o el ancho de una placa de apoyo. B sub S es probablemente lo que requiere un poco más de consideración. Ya había hecho alguna mención respecto a que podíamos tener más de una capa de armadura. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es considerar la cara inferior, esta cara inferior que tenemos aquí, encontrar el baricentro de las capas de armadura, pongamos que es este círculo que tenemos aquí, y entonces tomar esa distancia y duplicarla hacia arriba. Entonces eso nos va a dar esta altura, desde aquí hasta aquí, que es B sub S. En general, cuando tenemos anclajes por adherencia, vamos a tener que hacer esta consideración. La consideración en la cual la materialización de ese ancho está dado en el hormigón. No hay ninguna placa real que materialice ese ancho B sub S. Y entonces hacemos esta evaluación que acabo de explicar. En el caso en que sí haya una placa de anclaje,
Cuando hay, por ejemplo, un anclaje mecánico es cuando se tiene una placa externa y se tiene, por ejemplo, un cable. O bien que por falta de espacio en la necesidad de anclaje en la zona nodal, hay una barra que no es una barra de acero activo, pero que de igual manera se rosca y se le pone aquí una tuerca, por ejemplo, algún dispositivo de anclaje mecánico. En esa situación, el B sub S va a ser mucho más simple y va a estar directamente dado por la altura física del dispositivo de anclaje, que va a ir desde acá hasta acá.